Bueno, esto es lo que pasa con la Academia de Defensa Galáctica. Cuando hablas de la institución militar más prestigiosa en 7000 sistemas estelares, pensarías que tendrían todo bajo control. Te equivocarías, pero lo pensarías. El examen de certificación de la armería se realizaba una vez por ciclo solar. Y si aprobabas, básicamente tenías garantizado un lugar en cualquier ejército, fuerza de paz o compañía mercenaria que se valiera. Estamos hablando del tipo de credencial que hacía que tus padres presumieran con sus amigos a lo largo de 3 parsectos. Miles de especies se presentaron. Cientos reprobaron. Fue brutal. Fue legendario. Y requería armas de energía sin duda. Esa última parte estaba en negrita en la solicitud 2 veces, lo que hace aún más gracioso que Jaque Dalton apareciera 20 minutos tarde con una bolsa de lona que parecía haber sobrevivido a una pelea de bar. Jaque era humano, lo que ya lo ponía en desventaja a los ojos de la mayoría de la gente allí. Los humanos eran los nuevos en el bloque galáctico. Solo habían tenido viajes más rápidos que la luz durante unos 40 años, lo que en términos cósmicos era básicamente ayer. La mayoría de las especies miraban a los humanos como mirarías a un niño pequeño intentando unirse a un torneo de ajedrez. Lindo, pero probablemente a punto de llorar. Jaque tampoco parecía gran cosa. Cabello castaño desaliñado, mono de la academia con el que claramente había dormido, y esa clase de confianza perezosa que decía que o sabía exactamente lo que hacía o no tenía ni idea y le daba igual. Podría haber sido cualquier cosa. La sala de exámenes era enorme, del tamaño de una catedral, con un techo que desaparecía en procesadores atmosféricos en algún lugar de la penumbra. Los estantes de armas se alineaban en las paredes como una especie de museo de ciencia ficción, y objetivos holográficos parpadeaban apareciendo y desapareciendo en un campo que se extendía por medio kilómetro. Todo el lugar zumbaba con el sonido de condensadores cargándose y alienígenas nerviosos revisando su equipo. De pie al frente, los 4 con los brazos cruzados era común en Brill. Bill era un sariano, lo que significaba que parecía lo que sucedería si le dieras a un velociraptor una educación militar y un complejo de superioridad. Escamas como cobre bruñido, ojos como los de un depredador que nunca se ha perdido una comida y una voz capaz de arrancar la pintura de un casco. Cadetes, anunció Bill, con la voz resonando por el pasillo. Hoy demostrarán su valía. Hoy demostrarán que poseen la habilidad, la disciplina y la tecnología para defender el espacio civilizado. Hoy me demostrarán que no son un completo desperdicio de oxígeno. Un tipo realmente inspirador. Jaque dejó caer su bolsa de lona al suelo con un golpe sordo que resonó. Algunas cabezas se giraron. Sentados cerca de él estaban sus conocidos habituales de la academia. Corva, una insectoide de las colmenas Chitaara, pulía con cariño su rifle de plasma como si fuera su primogénito. Tenía ojos compuestos que brillaban con la luz reflejada y mandíbulas que chasqueaban cuando se emocionaba, lo cual ocurría a menudo. Llegas tarde, Dalton. Parloteó sin levantar la vista. Comportamiento típico de mamíferos. Sin sentido del tiempo. El tráfico era un asesinato, dijo Jaque, dejándose caer en un asiento. Tráfico tridimensional. ¿Quién diseñó este sistema? En serio. Junto a Corva estaba sentado Tump. Nadie sabía el nombre de la especie de Tump porque aparentemente eran 47 sílabas de rocas moliéndose. Así que todos lo llamaban Tump, lo cual parecía estar bien para él. Era 2 metros de granito vivo con un corazón de oro y los niveles de ansiedad de un chihuahua nervioso. Sus enormes dedos de piedra estaban jugueteando con un cañón de antimateria que parecía cómicamente pequeño en sus manos. Jaque Tump retumbó, su voz como una avalancha en cámara lenta. No creo que pueda hacer esto. ¿Y si fallo? ¿Y si dejo caer mi arma? ¿Y si accidentalmente provoco un evento de extinción localizado? Estarás bien, amigo, dijo Jaque, palmeando el hombro de Tump, que parecía una roca. Solo apuntaba a los objetivos, no a nosotros. Eso no es tan tranquilizador como crees. La mirada del comandante Don Brill recorrió a los cadetes reunidos,
deteniéndose en jaque con lo que solo podría describirse como disgusto. Antes de empezar, inspección de equipo. Presenten sus armas para la certificación. Esta era la parte donde las cosas se ponían interesantes. La revisión de equipo era básicamente un desfile para ver quién traía la pieza de armamento militar más absurdamente potente. Y déjenme decirles, los extraterrestres no entienden el concepto de moderación. Primero fue un celtiano con un disruptor de fotones que requería su propia mochila de refrigeración. Luego, un CR con 2 pistolas de plasma que zumbaban como avispas furiosas. Corva dio un paso al frente con su rifle, que presentó como si fuera su cita de graduación. Rifle de pulsos de alta tecnología de grado militar H, anunció con orgullo, con las mandíbulas rechinando. 1500 disparos por minuto, asistencia de puntería autocorrectora y un alcance efectivo de 3 kilómetros, me costó 4 años de ahorros. Bill asintió con aprobación. Aceptable. Siguiente. Tump avanzó pesadamente con su cañón, que sostenía como un niño que sostiene un juguete que estaban casi seguros de haber robado. Cañón de desplazamiento de antimateria, murmuró. Me aterra. Adecuado, dijo Brill. Siguiente. Esto continuó por un rato. Cada arma era más ridícula que la anterior. Aceleradores de partículas, rayos gravitones. Un estudiante trajo algo que aparentemente estaba prohibido en 17 sistemas y tuvo que ser revisado por 3 oficiales de seguridad. El aire olía a ozono y sobrecompensación. Entonces Jaque se levantó, caminó hacia el frente y abrió la cremallera de su bolsa de lona. El sonido de la cremallera fue probablemente lo más fuerte en la habitación en ese momento. Metió la mano y sacó una ballesta, no una ballesta elegante, no una abominación híbrida de ciencia ficción. Una ballesta medieval pura y dura, con una culata de madera, un sistema de riel táctico moderno y una mira que parecía que la había pedido por internet. Podrías haber oído caer un alfiler. De hecho, probablemente podrías haber oído a un alfiler pensar en caer. Las mandíbulas de Corva se detuvieron a mitad de un clic. Los ojos de Tump se abrieron de par en par, lo cual para una criatura rocosa bromista era todo un logro. En algún lugar del fondo, alguien rió, pero se detuvo rápidamente al ver que nadie más se unía. El comandante Brill miró la ballesta como si Jaque acabara de sacar un pez muerto y la declarara su arma predilecta. Cadete Dalton, dijo Bill lentamente, con la voz impregnada de la condescendencia que suele reservarse para explicar la respiración a las plantas. Esa es un arma de proyectiles primitiva. Este examen requiere armas de energía. Lo dice la solicitud en negrita 2 veces. ¿De verdad?, preguntó Jaque, sacando un bloc de datos. Porque leí el Código de Regulación, sección 7, párrafo 4. Y cito, los cadetes deben presentar un arma de proyectiles portátil capaz de alcanzar objetivos a distancia. Fin de la cita. No dice energía, solo dice proyectil. Levantó una saeta de ballesta. Esto es un proyectil. Se impulsa desde mi arma portátil. Parece bastante sencillo. Las escamas de Bill cambiaron ligeramente de color, adquiriendo un tono bronce furioso. El espíritu del reglamento lo implica claramente. Pero la letra del reglamento dice arma de proyectil, interrumpió Jaque. Y estoy bastante seguro de que la ley militar se preocupa más por las letras que por los espíritus. A menos que hayan reescrito la física mientras yo no miraba. Había que admirar la audacia. Aquí estaba un humano de una especie que la mayor parte de la galaxia todavía consideraba adorables primitivos. Citando reglamentos al comandante Auriano que había estado haciendo cumplir el protocolo militar desde antes de que nacieran los abuelos de Jaque. Los antebrazos de Brill se tensaron. Prácticamente podías verlo repasar mentalmente la base de datos del reglamento, buscando una escapatoria, cualquier escapatoria para descalificar a este completo loco. No encontró nada. Bien, siseó Bill. Puedes continuar con tu madera y cuerda. Espero verte humillarte a ti mismo y a tu especie.
Quizás esto le enseñe a la Tierra a enviar cadetes bien equipados en el futuro. Agradezco el voto de confianza, señor, dijo Jake alegremente, colgándose la ballesta al hombro. Mientras regresaba a su sitio, Corva se inclinó. ¿Estás loco? ¿Lo sabías? Sí. Clínicamente loco. Probablemente. Jake asintió, cargando una saeta en la ballesta con un clic satisfactorio. Pero también tengo razón. Que es mi tipo de locura favorita. Tump miró la ballesta, luego su cañón de antimateria, luego de nuevo a la ballesta. Jake, no quiero ser negativo, pero creo que vas a morir. Ya veremos, dijo Jake. Ya veremos. El comandante Brill se movió al centro de la sala, su voz amplificada por todos los altavoces. Cadetes, tomen sus posiciones. El examen de certificación de la armería comienza ahora. Procuren no avergonzar a sus mundos natales más de lo absolutamente necesario. Miró directamente a Jake al decir eso último. Jake simplemente sonrió y revisó su mira. Esto iba a ser divertido. La primera fase del examen fue sencilla. Objetivos móviles a distancias de 50 a 500 m gana puntos al impactar en el centro de masa. Pierde puntos al fallar por completo o al impactar en barreras. Tan simple que incluso Tump parecía un poco menos aterrorizado, lo cual era mucho decir. Comiencen, anunció Bill. La sala estalló en ruido. Los rifles de plasma chirriaron. Los cañones de fotones se desbocaron. Las armas de energía se descargaron con el tipo de ruido que te hacía doler los dientes. Y tus ancestros cuestionaron tus decisiones de vida. El aire se llenó de olor a partículas ionizadas y ozono quemado. Era como estar dentro de una tormenta eléctrica con problemas de control de la ira. Y la tasa de impacto pésima. Corva disparó su primer tiro. El retroceso la hizo retroceder 3 pasos y su rayo de plasma sobrecalentado voló 2 metros sobre su objetivo. Chasqueó las mandíbulas con frustración y ajustó su postura. Estúpidos compensadores, murmuró. El extraterrestre de ventas dijo que no habría retroceso. El extraterrestre de ventas te mintió, gritó Jake. Volvió a disparar. Esta vez dio en el blanco. El blanco equivocado. El que pertenecía al cadete a su lado, quien la miró con desprecio. Más adelante, el disruptor de fotones de un Kryn se sobrecalentó tras 6 disparos y entró en enfriamiento obligatorio. El Kryn empezó a golpearlo, lo que definitivamente no ayudaba. El acelerador de partículas de otro cadete se atascó porque, al parecer, incluso la tecnología del futuro sigue teniendo problemas de interferencia. Tump levantó su cañón de antimateria, apuntó con cuidado y apretó el gatillo. No pasó nada. Lo volvió a apretar. Nada más. Seguro, dijo Jake sin mirar. El pequeño interruptor lateral. Ah, vale. Gracias. Tump quitó el seguro, apuntó de nuevo y disparó. El cañón rugió como un dios furioso. El objetivo explotó. También el objetivo detrás, y la barrera detrás, y una pequeña sección de la pared que probablemente no necesitaba ese agujero. Tump soltó el cañón inmediatamente y levantó las manos. Lo siento mucho. No quise hacer eso. Por favor, no me arresten. Daño aceptable, anunció VR, aunque parecía haber envejecido 5 años. Controla el fuego, cadete. Mientras tanto, Jake se había posicionado en una esquina, con la ballesta apoyada en una repisa conveniente. Mientras todos disparaban como si intentaran matar a sus objetivos. Familias enteras, él hacía algo revolucionario. Apuntaba. La ballesta casi no emitía sonido, solo un suave y espeso golpe seco, como el del virote que se soltaba en la distancia al impactar en el centro de la masa. Un impacto limpio. Cargó otro virote, ajustó ligeramente el viento. Sí, los sistemas ambientales del pasillo creaban patrones de viento porque nada en este lugar tenía sentido, y disparó de nuevo. Un golpe seco, otro impacto. Sin retroceso, sin fogonazo, sin sobrecalentamiento, sin enfriamiento, sin agotamiento de la batería,
solo una simple ventaja mecánica que los humanos habían perfeccionado hace unos 800 años y que, al parecer, nunca sintieron la necesidad de abandonar por completo. Tienes que estar bromeando, parloteó Corva, observando a Jake dar en el blanco con indiferencia a su quinto objetivo consecutivo mientras la computadora de puntería de su rifle se recalibraba por tercera vez. Sin tiempo de recarga, explicó Jake con tono conversacional, preparando otro disparo. Sin firma electrónica, sin erupciones térmicas. No se puede interferir porque no hay nada electrónico que interferir. Solo física, cariño. Hermoso. Física newtoniana simple. Golpe sordo. 6 de 6. Un celtiano cercano disparó su disruptor de fotones a un objetivo a 300 metros. El haz se dispersó en los procesadores atmosféricos y no impactó en nada. Volvió a disparar. El mismo resultado. La pantalla de su armamento parpadeaba con advertencias sobre el alcance óptimo y la interferencia. Atmosférica. La ballesta de Jake no tenía pantalla. Tampoco le importaba la interferencia atmosférica. Simplemente enviaba palos puntiagudos volando en arcos balísticos que se habían comprendido matemáticamente desde que los humanos lanzaban piedras a su cena. Esto es imposible, dijo Corva, viendo a Jake dar en su 10º objetivo consecutivo. Estás usando tecnología primitiva. No debería funcionar tan bien. Eso es lo que pasa con la tecnología primitiva, dijo Jake, cargando otro perno. Es primitiva porque es muy antigua. Ha tenido tiempo de perfeccionarse. ¿Tu rifle ha estado en producción durante cuánto? ¿20 años? Este diseño ha existido durante siglos. Todos los errores están resueltos. Grueso golpe. Además, continuó Jake, cuando todos esperan armas de energía, optimizan todas sus defensas para armas de energía, señales de radar, rastreo térmico, contramedidas electromagnéticas. ¿Sabes qué? Nada de eso detecta. Un palo de madera volando por los aires, propulsado por energía mecánica almacenada. El comando Dombril lo observaba ahora. ¿De verdad observaba? Su rostro escamoso era ilegible, pero sus antebrazos estaban cruzados de una manera que sugería que estaba teniendo pensamientos muy complejos sobre doctrina militar y posiblemente sobre toda su carrera. Jake procedió a hacer algo que probablemente no debería haber sido posible. Empezó a hacer disparos con truco. Había un objetivo parcialmente oculto tras una barrera. Jake calculó el ángulo, apuntó a un panel reflectante en la pared del fondo y disparó. El virote rebotó en el panel con la trayectoria exacta y dio en el blanco oculto. «¿Acabas de disparar una saeta de ballesta?», preguntó Golpe, con su voz áspera llena de asombro. «Geometría», dijo Jake encogiéndose de hombros. «Y también, práctica, mucha práctica. Los humanos llevan cazando con estas cosas desde siempre. Se aprenden trucos». Al terminar la primera fase, la pantalla de puntuación mostraba resultados que hacían que varios cadetes cuestionaran sus decisiones vitales. Jake Dalton se encontraba cómodamente entre los 5 primeros, tras haber acertado a 23 de 25 objetivos con un arma que casi toda la galaxia habría exhibido en un museo. Corva había acertado a 11 objetivos, fallado 9 y prendió fuego accidentalmente a una de las barreras. Tump había acertado a 3 objetivos, pero había destruido tantas propiedades que su puntuación tenía penalizaciones. El Kryn con el disruptor de fotones se había rendido y lloraba en silencio en un rincón. Y el común Brill miraba la ballesta de Jake como si hubiera insultado personalmente a toda su especie. La fase 2 comienza en 5 minutos. VR anunció, les sugiero que se preparen. Jake simplemente sonrió y comenzó a encerar su arco. Esto iba según lo previsto. La fase 2 estaba diseñada específicamente para separar a los competentes de los verdaderamente hábiles. Resultó que también estaba diseñado específicamente para humillar a cualquiera lo suficientemente estúpido como para llevar una ballesta a un examen de armas de energía. Al menos eso pensaba el comandante Danton Brill. Fase 2. Anunció VR con lo que solo podía describirse como una alegría maliciosa.
Pone a prueba tu capacidad de adaptación a condiciones adversas. En combate, el equipo falla, los sistemas fallan. Un verdadero guerrero debe estar preparado para cualquier cosa. Señaló la sala de exámenes con dos de sus antebrazos. Ahora te enfrentarás a una serie de objetivos bajo condiciones de estrés del equipo, peligros ambientales, interferencias del sistema y, sí, antes de que alguien pregunte, disrupción electromagnética. Varios cadetes se removieron nerviosos. Los pulsos electromagnéticos eran la pesadilla de las armas de energía. Un buen PEM en tu elegante rifle de plasma se convertía en un garrote caro. Las mandíbulas de Corva chasquearon con ansiedad. Seguramente no usarían un PEM completo. Eso lo deshabilitaría todo. Ese es precisamente el punto, dijo Brill, y de hecho sonrió. No era una sonrisa reconfortante. Era la sonrisa de alguien que llevaba años esperando para dar una lección a los cadetes titulados sobre la excesiva dependencia de la tecnología. Jake, mientras tanto, revisaba sus virotes, simplemente contándolos, asegurándose de que estuvieran alineados, viviendo su mejor vida medieval. Comiencen, ordenó Brill. Los objetivos se activaron. Estos eran más rápidos, más erráticos, diseñados para probar el rastreo y la predicción. Los cadetes abrieron fuego con renovada determinación. Rayos de energía cruzaron la sala como el espectáculo de luces láser más peligroso de la galaxia. Luego, aproximadamente 30 segundos después, todas las luces de la sala parpadearon y el pulso electromagnético impactó. No fue algo sutil. El pulso electromagnético inundó la sala de exámenes como una onda invisible, y todas las armas de energía murieron al instante. Los rifles de plasma se apagaron. Los cañones de fotones dejaron de zumbar. Las computadoras de puntería se apagaron. La sala pasó de sonar como una zona de guerra a sonar como una biblioteca donde todos acababan de recibir una terrible noticia. No, susurró Corva, mirando la pantalla apagada de su rifle. No, 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 no. Esto me costó 4 años de ahorros. Dio un golpe en el lateral del rifle. Nada. Lo sacudió. Sigue sin haber nada. Se lo acercó a los ojos compuestos y le susurró como un padre que intenta despertar a un niño dormido. Por favor, trabaja. Te cuidaré mejor. Te lo prometo. El rifle seguía funcionando, agresivamente inoperante. Tump había dejado su cañón de antimateria y estaba sentado junto a él, con cara de que alguien le había dicho que su mejor amigo se había mudado. Sabía que esto pasaría. Lo sabía. No estoy hecha para esto. A lo largo de la fila, los cadetes experimentaban diversas etapas de duelo tecnológico. Algunos pulsaban frenéticamente los botones F. Otros extraían y reinsertaban celdas de energía como si las hubieran insertado mal las primeras 70 veces. Un cadete lloraba de verdad. Los objetivos seguían moviéndose y Jake seguía disparando. Un golpe sordo. Todas las cabezas en la sala se giraron. Jake acertaba a los objetivos con indiferencia, como si nada hubiera pasado. Porque para él, nada había pasado. El pulso electromagnético había inundado su ballesta como había inundado todo lo demás. Y su ballesta había respondido siendo un palo y una cuerda a la que no le importaba nada electromagnético. Debes estar bromeando, dijo Corva, viendo a Jake dar en otro blanco. ¿Qué? Preguntó Jake con inocencia, cargando otra saeta. ¿Pasó algo? Oí un ruido extraño. El pulso electromagnético, dijo débilmente un celtiano cercano. El pulso electromagnético. Inutilizó todas nuestras armas. Jake miró su ballesta y luego al celtiano. Ah, sí. Tiene sentido. Electromagnético. Esta cosa es principalmente madera y metal. Sin imanes, sin electrónica, sin pulso que interrumpir, disparó de nuevo. Otro impacto. Gasté 8.000 créditos en ese rifle, dijo Corva en voz baja. 8.000 créditos y me estás ganando con tecnología medieval y lo que supongo que fue una modesta compra en una tienda de artículos deportivos para humanos.
75 pavos en oferta, confirmó Jake. Más otros 40 por la mira. Y sí, antes de que preguntes, eso es barato. Muy barato. El comandante Dantrill ya no parecía presumido. Parecía un hombre viendo cómo su visión del mundo se desmoronaba en tiempo real. Sus escamas habían cambiado a un color que solo podía describirse como bronce confuso. Pero aquí es donde Jake decidió torcer el cuchillo. Empezó a hacer los disparos con truco de nuevo. Había un objetivo moviéndose en un sistema de raíles, agachándose detrás de las barreras en un patrón predecible. Jake no disparó cuando fue visible. Esperó hasta que estuvo detrás de una barrera, calculó el tiempo y disparó a la propia barrera. El virote atravesó el material delgado y dio en el objetivo del otro lado. «¿Acabas de disparar a través de una pared?», preguntó Tump. «¿Barrera?», corrigió Jake. «Las paredes son más gruesas». «Y sí, las flechas de ballesta son famosas por su penetración. Los ejércitos medievales solían disparar a través de la armadura con estas cosas. Una barrera compuesta delgada. Eso no es nada». Lo demostró de nuevo disparando un proyectil que atravesó una barrera, impactó en un objetivo y continuó atravesándolo porque, al parecer, había cargado proyectiles perforantes como un completo maníaco, y se incrustó en la pared de atrás. «Jesús, Jake», se oyó una voz desde algún lugar. Podría haber sido Dios. Podría haber sido otro cadete. En ese momento, ¿quién lo diría? Apareció otro objetivo, este moviéndose en forma de 8. Jake lo siguió, se adelantó unos 2 metros para compensar el tiempo de viaje y disparó. El proyectil y el objetivo llegaron al mismo punto en el espacio exactamente al mismo tiempo. Física para ganar. Los demás cadetes casi habían renunciado a sus armas y ahora solo presenciaban el espectáculo individual de Jake. Incluso aquellos cuyas armas habían vuelto a funcionar tras el fin del pulso EMP estaban demasiado desmoralizados para continuar. Habían pasado años entrenándose con tecnología avanzada, y aquí estaba un humano con un arma que sus antepasados reconocerían, superándolos a todos con facilidad. Corva dejó su rifle y se acercó a Jake. «Te odio. Necesito que lo sepas. Te odio profunda y espiritualmente». «Es justo», dijo Jake. «Pero también, esta es la vez que más me he impresionado en mi vida». «También es justo». Para cuando terminó la fase 2, Jake había obtenido más puntos en el desafío técnico que los 3 cadetes siguientes juntos. Su ballesta no había fallado ni una sola vez, no se había sobrecalentado ni una sola vez, no había necesitado recargarse ni una sola vez y no había experimentado ninguna dificultad técnica porque no tenía ninguna tecnología con la que pudiera tener problemas. El marcador se actualizó. Jake Dalton ahora era el primero por mucho. El comando Brill miró el marcador como si lo hubiera traicionado personalmente. «La fase 3», dijo lentamente, «será diferente. La fase 3 es una simulación de combate en vivo. Veamos cómo se comporta tu arma primitiva contra objetivos adaptables». Había un tono cortante en su voz, un desafío, una desesperada esperanza de que tal vez, solo tal vez, aquí fuera donde se le acabara la suerte al humano. Jake simplemente revisó las flechas que le quedaban y sonrió. «Adelante, señor». La tercera fase fue la más importante. La fase que separó a las leyendas de la Academia de las Notas al pie de página. Simulación de combate en vivo contra drones de defensa autónomos programados con IA de grado militar real y aproximadamente 10 años de datos tácticos de conflictos reales. No eran maniquíes de tiro. Eran máquinas diseñadas para cazar, evadir y eliminar amenazas. Contaban con algoritmos de aprendizaje adaptativo, software de movimiento predictivo y conjuntos de sensores capaces de detectar la señal térmica de un NAT a medio kilómetro de distancia. La sala de exámenes se reconfiguró. Los muros se elevaron del suelo. Se desplegaron barreras. La iluminación cambió para simular diversos entornos de combate. Todo se transformó en un laberinto de guerra urbana que parecía sacado de una zona de guerra. «Las reglas son sencillas», anunció VR, y ahora parecía realmente emocionado.
Este era su momento. Aquí se acababa la suerte de los humanos. Elimina a todos los drones hostiles antes de que te eliminen a ti. Los drones están equipados con sistemas de supresión no letales, pero te aseguro que recibir un impacto sigue doliendo mucho. Tienes 15 minutos. Empecemos cuando estemos listos. Los cadetes entraron uno a uno. No le iba bien a nadie. El primer cadete, un Kryn, aguantó 45 segundos antes de que 3 drones triangularan su posición a partir de la señal de energía de su arma y lo acribillaran con rayos aturdidores. Salió cojeando, con aspecto de haber sido atropellado por un camión. Un furioso camión eléctrico. Corvo fue el siguiente. Su sofisticado rifle de pulsos con su asistencia de puntería autocorrectiva atrajo de inmediato a todos los drones del sector como polillas a una llama muy cara. Logró derribar 2 drones antes de que los otros 8 convergieran en su posición. Aguantó 2 minutos. Respetable, pero no excelente. Los drones están programados para priorizar las señales de las armas de energía, explicó después. Chasquidos de mandíbulas y frustración. Detectan la acumulación de carga, la floración térmica, el campo electromagnético. Para cuando disparas, ya han calculado tu posición y han comenzado maniobras evasivas. El turno de Tump fue breve y ruidoso. Destruyó 4 drones y una parte importante del conjunto de guerra urbana antes de que los drones restantes se dieran cuenta de que no podía apuntar su cañón y esperaran a que se quedara sin espacio para disparar con seguridad. Se rindió después de 3 minutos, disculpándose profusamente con todos los que lo oían. Otros cadetes corrieron la misma suerte. Los drones eran demasiado buenos, demasiado rápidos, demasiado inteligentes. Sus algoritmos de evaluación de amenazas se habían perfeccionado contra todas las grandes potencias militares de la galaxia. Sabían qué buscar. Sabían que era peligroso. Entonces Jake entró en el laberinto con su ballesta. Los drones se activaron, sus sensores recorrieron la zona, escaneando en busca de amenazas. Imágenes térmicas, detección electromagnética, seguimiento de movimiento, detectores químicos, análisis acústico. Todos los sistemas de sensores cruzaron todas las bases de datos buscando la señal reveladora de un arma. Y no encontraron nada porque la ballesta de Jake no tenía señal de energía. No tenía floración térmica. No tenía campo electromagnético. Era madera y metal a temperatura ambiente, y la IA de detección de amenazas del dron no podía clasificarla como peligrosa. Para los drones, Jake parecía un tipo con un palo. Pasaron volando junto a él. Jake vio un dron flotando a unos 3 metros de distancia. Sus sensores apuntaban en la dirección completamente equivocada, buscando señales de plasma inexistentes. Levantó su ballesta, apuntó y disparó. El virote, grueso, atravesó el procesador central del dron. Cayó como una marioneta con los hilos cortados. Los demás drones seguían sin registrar ninguna amenaza. Al parecer, la IA había decidido que lo que acababa de ocurrir debía de ser un fallo mecánico. Los drones fallan a veces. No es para tanto. Jake se movía por el laberinto urbano como si estuviera de excursión. Los drones volaban patrones de búsqueda a su alrededor, buscando armas de energía que nunca aparecerían. Los eliminó uno a uno, cada disparo silencioso e invisible para sus sensores. Era como ver a alguien cazar palomas con tecnología del futuro, solo que la tecnología del futuro era la paloma. Desde la plataforma de observación, los demás cadetes observaban en silencio, atónitos. Esto no debería ser posible, susurró Corva. Esos drones tienen IA de grado militar. Han derrotado a comandantes de la colmena. Tienen datos de entrenamiento de 6 guerras importantes. Sí, dijo Jake desde el interior del laberinto, su voz llegando por el sistema de comunicación. Pero apuesto a que ninguna de esas guerras involucraba ballestas. Un pequeño descuido en los datos de entrenamiento. Disparó a otro dron. Ni lo vio venir. Literalmente, su sistema de evaluación de amenazas había clasificado a Jake entre una planta en maceta y una molestia leve.
Los drones no pueden detectarlo, dijo Tump con asombro. Es invisible para ellos. No realmente invisible, sino invisible para sus sensores, que funcionalmente es lo mismo. Jake se adentró en el laberinto. Un dron finalmente sospechó cuando 3 de sus compañeros se desconectaron en el mismo sector. Voló para investigar, con los sensores al máximo, buscando cualquier señal de un arma de energía. Jake estaba agazapado tras una barrera, completamente inmóvil. El dron voló a 2 metros de él. Esperó a que pasara y luego le disparó por la espalda. Ya son 5, anunció alegremente. Los drones restantes finalmente empezaron a adaptarse. Su IA cambió los parámetros. Si las señales de energía no funcionaban, probaban con rastreo de movimiento, imágenes térmicas y triangulación acústica. Jake respondió usando tácticas anticuadas de cuando la humanidad aún creía que la Tierra era plana. Se movía despacio cuando los drones observaban. Usaba cobertura. Predijo sus patrones de búsqueda y se mantenía un paso por delante. Incluso lanzó una piedra una vez para distraer, lo cual funcionó mejor de lo que debía. ¿Acababa de lanzar una piedra?, preguntó un cadete. Lanzó una piedra, confirmó Corva. Con una IA de nivel militar, y funcionó. Un dron se volvió astuto y comenzó a usar fuego en aerosol para expulsarlo. Jake respondió disparando al dron a través de un hueco en las barreras de unos 15 cm de ancho. El proyectil enroscó perfectamente en la aguja y el dron se unió a sus compañeros en tierra. Solo es presumir, murmuró Corva. Sí, llegó la voz de Jake por el comunicador. Quizás un poco. Para el minuto 8, los 15 drones estaban inutilizados. Jake salió del laberinto sin un rasguño. Con la ballesta colgada al hombro, parecía que acababa de trotar. La plataforma de observación quedó en silencio. Entonces, Tump empezó a reír. Empezó como un retumbar sordo, como un trueno lejano, y luego se convirtió en una avalancha de alegría. Golpeó a la IA militar con un palo de madera. Un palo de madera. Las mandíbulas de Corva chasqueaban sin control. Esto es lo mejor que he visto en mi vida. Sigo enojado, pero esto es lo mejor que he visto en mi vida. Otros cadetes empezaron a aplaudir. Luego se unieron más. En cuestión de segundos, toda la plataforma de observación vitoreaba al humano que acababa de crear la simulación de combate más avanzada de la galaxia. Parecía que la había programado el primo de alguien que era bastante bueno con las computadoras. El comandante Brill permaneció inmóvil, con los antebrazos colgando flácidos a los costados, su rostro escamoso del color del bronce deslustrado. Toda su carrera se había basado en la supremacía de la tecnología militar avanzada. Y un humano acababa de desmantelar esa creencia con un arma de la Edad Media, logrando un triunfo completo. El sistema automatizado anunció. Los resultados finales se mostrarán en un momento. Jake se acercó a donde estaban Corva y Tump. Así que, con naturalidad, dijo, ¿qué tal lo hice? El marcador se encendió, y los números contaron una historia que se repetiría en los bares de la academia durante los próximos 20 años. Primer lugar por un margen tan amplio que parecía un error administrativo. Cadete Jake Dalton, humano, puntuación final terrestre, 94.7%. La puntuación más alta en la historia de la Academia de Defensa Galáctica. El récord anterior había sido de 88.2, en poder de un general soriano que llegó a comandar 3 grupos de flota y tuvo un distrito militar que lleva su nombre. Segundo lugar, Corva, con un respetable 71.3. Tercer lugar, Tump, 68.9, con una nota al pie sobre daños materiales. La plataforma de observación estalló en caos. Los cadetes hablaban entre sí, revisando sus tabletas de datos para asegurarse de que el marcador no fallara. En general, experimentando la disonancia cognitiva que surge al ver que todo lo que creía saber es refutado por un tipo con un palo de madera. El comandante Dan Brill estaba de pie en el podio sosteniendo la medalla ceremonial de certificación de la armería,
con una expresión que le habría encantado estar en cualquier otro lugar de la galaxia. Sus escamas habían cambiado de color unos 17 veces en los últimos 30 segundos. «Cadete Dalton», dijo con voz tensa. Jake se acercó, todavía con su ballesta en la mano, y se puso firme. Bueno, su versión de firme, que era más bien una indirecta de porte militar. Bill miró el metal, luego a Jake, luego a la ballesta, luego de nuevo al metal, como si esperara que hubiera desaparecido. No había desaparecido. «Cadete Dalton», empezó Bill, y casi se le oía apretar la mandíbula. «Has conseguido la puntuación más alta en la historia de esta academia. Tu rendimiento fue, objetivamente hablando, excepcional». «Gracias, señor». «Lo odio», continuó Bill. «Odio todo lo que acaba de pasar. Odio que funcionara. Odio que tuviera sentido. Odio tener que revisar 30 años de doctrina táctica porque un humano trajo un arma medieval a un examen de guerra avanzada y avergonzó a todos. Si ayuda, señor, yo también estoy bastante avergonzado. Por todos los demás, quiero decir». Varios cadetes rieron. El ojo de Bill se crispó. «No ayuda», dijo Brill. Levantó la medalla con todo el entusiasmo de quien sostiene una granada real. «Pero las reglas son reglas. Por lograr la puntuación más alta en la historia de la academia, le presento la certificación de maestro de armería con honores». Colocó la medalla alrededor del cuello de Jake como si lo estuvieran obligando a punta de pistola. «Felicidades», dijo Bill rotundamente. «Ha arruinado mi día, mi semana y posiblemente mi carrera». «Bien hecho. Encantado de ayudar, señor». La plataforma de observación estalló en aplausos de nuevo. Corvo chasqueaba las mandíbulas tan rápido que parecía un aplauso. Tump emitía sonidos que podrían haber sido risas o un desprendimiento de rocas. Era difícil saberlo. Jake subió al podio para el tradicional discurso de aceptación. Miró a los cadetes reunidos, la mayoría de los cuales aún intentaban procesar lo que acababan de presenciar. «Así que aquí está la cuestión», comenzó Jake. «Todas las especies de la galaxia llevan miles de años desarrollando armas. Y sí, ustedes llegaron primero a las armas de energía. Son poderosas. Son impresionantes. Y hacen sonidos realmente geniales. Algunas risas entre la multitud. Pero esto es lo que pasa cuando todos usan el mismo tipo de tecnología. Todos diseñan defensas para esa tecnología. Sus sensores buscan señales de energía. Su armadura está diseñada para plasma y rayos de partículas. Sus tácticas asumen ciertas cosas sobre el funcionamiento de las armas». Levantó su ballesta. «Los humanos llegamos tarde a las estrellas. Todavía estamos descifrando los rifles de plasma y los cañones de fotones. Pero pasamos miles de años perfeccionando las viejas costumbres. Y a veces, cuando todos están preparados para las nuevas costumbres, las antiguas funcionan de maravilla. No porque sean mejores, sino porque nadie las espera». Jake miró directamente al comandante Dant Brill. «Esa no es tecnología primitiva. Es tecnología especializada. Hay una diferencia». La expresión de Bill sugería que estaba teniendo varias reflexiones complejas sobre doctrina militar, audacia humana y si la jubilación anticipada parecía más atractiva que esta mañana. «En fin», Jake continuó, «gracias por la medalla, ha sido divertido». «Ah, y antes de que me olvide», se agachó y volvió a abrir su bolsa de lona. Toda la plataforma de observación quedó en silencio. Un silencio de preocupación. El tipo de silencio que se produce cuando alguien que ya ha causado suficiente caos busca un segundo objeto misterioso. Jake sacó un arco compuesto, moderno de fibra de carbono, con suficientes poleas y levas como para que pareciera diseñado por un ingeniero con demasiado tiempo y demasiado café. «Traje uno de repuesto», dijo alegremente. «Por si se rompe la ballesta, esta tiene una fuerza de tiro de 27 kilogramos y dispara a 90 metros por segundo. Solo, ya sabes, como referencia, el comandante Brill emitió un sonido que podría haber sido una palabra en soriano,
pero que en realidad sonaba a dolor. Corva se acercó a Jake con sus ojos compuestos brillando. ¿Puedo probarla? La ballesta, quiero decir. Necesito entender cómo hiciste que funcionara. Claro, dijo Jake, entregándosela. Te advierto que es todo manual. Sin asistencia de puntería, sin ordenador de puntería, solo tú, el arco y las matemáticas. Tengo 4 años de matemáticas avanzadas, dijo Corva con seguridad. Levantó la ballesta, apuntó a un blanco de práctica que alguien había dejado fuera y disparó. La flecha se desvió unos 2 metros. De acuerdo, admitió. Quizás haya algo más que matemáticas en esto. Tump se acercó pesadamente, con su enorme mano de piedra extendida. ¿Puedo? Quiero ver si puedo manejar tecnología humana primitiva. Jake le entregó una flecha. Quizás necesite conseguirte una ballesta más grande. Vaya. Quizás una balista. ¿Qué es una balista? Arma de asedio. Artillería medieval utilizada para disparar flechas gigantes a los castillos. Los ojos de Tump se iluminaron con el entusiasmo de quien acaba de descubrir su verdadera vocación. Me gustaría aprender más sobre esta balista para investigar. Seguro que a ti, amigo. Mientras los cadetes se agolpaban para examinar la ballesta y hacerle a Jake preguntas cada vez más técnicas sobre la fuerza de tiro y la velocidad del cerrojo, el VR común permanecía solo en el podio, mirando el marcador. Uno de sus compañeros instructores, un CR llamado Sella, se le acercó con cuidado. Entonces, Sella dijo: humano lleva ballesta al examen de armas de energía. Supera a todos en la historia de la academia. ¿Cómo te sientes? Bill guardó silencio un buen rato. Creo que habló despacio. Necesitamos revisar nuestros protocolos de evaluación de amenazas. Inmediatamente, y posiblemente nuestros estándares de reclutamiento y, definitivamente, nuestras regulaciones de armas por el humano. Porque si un humano con una ballesta puede hacer esto, imagina lo que harán cuando realmente comprendan nuestra tecnología. Bill se giró para mirar a Jake, quien ahora demostraba la técnica correcta de carga de cerrojo a una multitud fascinada. Llevan 40 años en el espacio. 40, y ya están encontrando fallas en sistemas que hemos usado durante siglos. Eso es aterrador. Sella dijo: no, corrigió Bill. Es la humanidad. Tomó su bloc de datos y comenzó a escribir. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Sella. Actualizando nuestra base de datos táctica, dijo Bill. Nueva entrada. Humanos. Nivel de amenaza, impredecible. Tácticas preferidas. Lo que sea que no esperes. Defensa recomendada. Espero que estén de tu lado. Desde el otro lado del pasillo, Jake captó la mirada de Bill y le hizo un gesto alegre con el pulgar hacia arriba. Bill no le devolvió el gesto, pero en lo más profundo de su mente militar, ya estaba imaginando lo que una unidad humana de fuerzas especiales con un presupuesto adecuado podría lograr. Era una idea aterradora. También era, tenía que admitirlo, bastante emocionante. Bienvenida a la etapa galáctica, humanidad. Por favor, intenta no romperlo todo. Aunque, sinceramente, probablemente ya era demasiado tarde para...